Mi pequeña Ángela, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Esto que te contaré a continuación, quizás a muchos les parezca mentira o incluso fantasioso. A otros tantos les dará repulsión el solo hecho de leerlo o escucharlo. Pero solo yo que lo viví te puedo asegurar que es verdad. Hace 5 años me había separado de mi esposo por violencia doméstica. Así que un día, harta de toda esa vida de maltratos, decidí empezar una nueva vida al lado de mi pequeña hija Ángela. Un día, al pasar por Ángela a la escuela, conocí a Víctor mientras esperábamos a nuestros hijos. Para mi sorpresa, resultó ser el papá de uno de los compañeros de mi niña. Ese día realmente no tenía que volver al trabajo porque comenzaban mis vacaciones, motivo por el cual acepté ir a comer con Víctor y los niños. Todo pasó tan rápido que no me di cuenta en qué momento nos habíamos enamorado. Víctor se había divorciado por los celos enfermizos de su mujer y su madre, porque ambas hacían hasta lo imposible por controlarlo todo el tiempo. Así que por eso habíamos mantenido nuestra relación en secreto. Hasta que un día, cansados de escondernos, Víctor decidió presentarme con su madre, y ahí fue cuando comenzó toda esta maldita pesadilla, pues al llegar a su casa, me advirtió que su madre era un tanto especial, que no tomara muy personal los comentarios que hiciera, pues aún seguía en contacto con su exmujer. Le dije que no se preocupara, que yo haría todo lo posible para tratar de agradarla. Él me besó la frente y me invitó a pasar. Y al verme, lo primero que me dijo la señora fue lo siguiente: «Pero Víctor, ¿cómo te atreves a llegar con esta mujerzuela, sabiendo que en cualquier momento puede llegar tu esposa?» «Mamá, por Dios, dijiste que te comportarías». «Lo siento, hijo, pero es que esperaba algo mejor dicho, menos corriente», decía mientras me miraba de arriba abajo con un gran gesto de desaprobación. Víctor, bastante molesto, me pidió que nos marcháramos, y justo cuando estábamos por irnos, llegó la exesposa de Víctor con sus hijos, motivo por el cual tuvimos que quedarnos y aguantar todas las comparaciones que hacía entre ella y yo. Recuerdo bien que le daba gracias a Dios por haber dejado a Ángela en casa. Víctor y su madre discutían cuando la se acercó a mí. Creí que me golpearía, pero en vez de eso, esta comenzó a acariciarme el cabello, cosa que me extrañó bastante, pero no dije nada. Al día siguiente que me arreglaba para irme a trabajar, pude notar que comenzaba a caerse mi cabello, muchísimo más de lo habitual. Llegué a tal punto que tenía que usar peluca porque era demasiado evidente mi calvicie. Víctor me propuso matrimonio después de enterarse de que estaba embarazada, y para colmo, ni ese día pudieron dejarme en paz, pues se la pasaron hablando pestes de mí con la mayoría de los invitados. Y olvidaba decirte, también tuve el descaro de asistir con la ex de Víctor. Un día mi hija comenzó a enfermar de gravedad, pues tenía fuertes dolores de estómago seguido de fiebres tan altas que la llevaban a las alucinaciones. Estuvo con los mejores especialistas, pero nadie podía darnos un diagnóstico. Y solo mirábamos cómo es que crecía su estómago sin razón aparente. Estaba volviéndome loca entre el embarazo, la enfermedad de mi hija y la loca de mi suegra. Cierto día escuché discutir a la mamá y a la ex de Víctor. Esta le reclamaba que una cosa era meterse conmigo y otra muy diferente, dañar a los niños. Pero no le tomé mucha importancia, pues creí que el cansancio me hacía escuchar cosas de más. Recuerdo que ese día en medio de la noche, mi hija se despertó llorando, argumentando que no soportaba el dolor en su estómago. Víctor trató de cargarla para llevarla al hospital, pero al quitarle las cobijas quedamos horrorizados, pues su vientre estaba tan abultado que temíamos que se le fuera a estallar.
Me gritó que llamara a una ambulancia de inmediato y la madre de Víctor no hacía nada por ayudarnos. Ella se limitó a quedarse parada en la puerta de la habitación de mi hija con una enorme sonrisa que no hacía el esfuerzo para disimular. Trasladaron a mi hija al hospital más cercano, pues en el camino comenzó a vomitar una cantidad impresionante de sangre con un olor bastante nauseabundo. Al llegar al hospital comenzaron a evaluarla y casi de inmediato me pidieron que firmara una autorización para someterla a cirugía. Estaba tan nerviosa que me fue imposible firmar, así que Víctor tuvo que hacerlo. A los pocos minutos salieron los médicos bastante palidecidos y pidieron hablar con Víctor, pues le darían la peor noticia de mi vida. Mi preciosa hija había muerto. No, doctor, gritaba Víctor mientras se dejaba caer al suelo. Tiene que ser fuerte, señor. Trataban de consolarlo los médicos y enfermeras. ¿Cómo voy a decirle a mi esposa que su hija ha muerto? Eso es precisamente lo que no queremos que le diga. Pero qué demonios, doctor. ¿Cómo se lo voy a ocultar? Ella jamás me lo perdonaría. Mire, señor, encontramos la razón por la cual murió la niña, pero es imposible lo que pasó con ella. Así que hemos llamado a un especialista de la Ciudad de México, que es el que le practicará la autopsia, y al terminar le daremos los resultados. Así que esa es su única opción, o a menos que quiera que llamemos a la policía. ¿A la policía? ¿Pero por qué, doctor? La verdad estoy muy confundido. Ahora te mostraré por qué, dijo dirigiéndolo hasta el quirófano donde estaba mi hija. ¿Pero qué demonios es esto?, gritó al ver cómo el cuerpo de mi hija brotaban infinidad de gusanos. Ahora entiende por qué debemos llamar al especialista. Al salir, Víctor estaba en shock y yo, bastante preocupada, me acerqué a ver qué era lo que estaba pasando. No pudo más y rompió en llanto cuando comenzó a contarme todo. Lo siento, mi amor, Ángela está muerta, pero no podremos llevárnosla, pues el doctor dice que aún hay que hacerle varios estudios. ¿Y para qué si mi bebé ha muerto? Eso debieron hacer cuando estaba viva, cuando le suplicaba que encontraran la cura para sus malestares. Le gritaba llena de rabia. Mi amor, pero no es culpa de los doctores. Ah, no, entonces ¿de quién es culpa, Víctor? Mi amor, a Ángela se la estaban comiendo millones de gusanos diminutos, dijo Víctor. Al escuchar aquello, sentía morirme en vida, y es que no imagino los fuertes dolores que pudo haber sentido al ser comida poco a poco por millones de esos malditos gusanos. Y es que jamás se dieron cuenta los doctores, incluso le hicieron cultivo de heces y estaba todo completamente normal. No fue hasta que comenzaron con la cirugía y al hacerle a esta la primera incisión que comenzaron a brotar miles de gusanos, haciendo que ésta cayera rápidamente en paro y perdiera la vida, sin que alguno de los presentes pudiera hacer algo para evitarlo. Nos entregaron el cuerpo 2 días después y solo nos dijeron que era médicamente imposible lo que había sucedido con mi hija, pues al tratar de examinar los gusanos, estos se secaban sin motivo alguno, y solo nos aconsejaron acercarnos a Dios. En todo ese tiempo jamás se acercó a ofrecernos su ayuda a la mamá de Víctor, y no es que la necesitara mucho, pero al menos esperaba que lo hiciera por empatía. Cuando trasladaron el cuerpo de mi hija a la funeraria, me encontraba un poco más tranquila, pues a pesar de que me dolía en el alma, me reconfortaba saber que su sufrimiento había terminado. En algún momento del funeral se acercó la exmujer de Víctor y me dijo: siento profundamente lo de tu hija, porque aunque tú y yo nunca nos hemos llevado bien, soy madre y me moriría si algo así le pasara a alguno de mis hijos. Mira, toma esto y vete lo más lejos posible de la mamá de Víctor. Empieza una nueva vida con ese bebé que llevas dentro. Esa maldita mujer es el mismo diablo y ella es la culpable de la muerte de tu hija.
¿Sabes? Yo también migré lejos de aquí, solo que no podía marcharme sin advertírtelo antes, y no permitas que tu nuevo hijo termine como Ángela. Al verla marcharse me ganó la curiosidad y abrí el sobre que me había dado. Tenía una fuerte cantidad de dinero en efectivo y un cheque al portador por la cantidad de 200,000 pesos. No podía creer el por qué me había dicho todo eso y por qué me había dado ese dinero que rápidamente guardé al ver que había entrado a la sala de velación la madre de Víctor. Jamás se acercó a darme el pésame. Ella solo se paseaba por la sala saludando a los asistentes, cual si fuera una fiesta. No dije nada y me tragué mi coraje, pues aún debía descubrir si lo que me había dicho era cierto. Al terminar el funeral, mi suegra estaba bastante desesperada buscando a Mariana, la ex de Víctor. Incluso lo obligó a que la acompañara a su casa, pues era demasiado extraño que se desapareciera durante varias horas. Mi esposo trataba de disculparse conmigo por tener que dejarme en ese momento, pero que debía entender que también era su madre y tenía que cuidar de ella. Le dije que no se preocupara y que se fuera, que yo estaría bien. Y después de marcharse traté de abrir la puerta del cuarto de mi suegra, pero esa maldita le había echado llave, pues era demasiado precavida. Me di la vuelta para marcharme a mi habitación cuando pude escuchar claramente cómo quitaban el seguro desde adentro, así que decidí a desenmascarar a esa vieja. Entré sin perder tiempo. No puedo describirte el miedo y el asco que sentí al entrar a aquella habitación, pues había un olor bastante fuerte a putrefacción. Traté de encontrar de dónde era que venía ese nauseabundo olor, y no fue hasta que abrí la puerta de su closet que pude entender lo que me había dicho Mariana y el por qué me había dado aquel dinero. Pues estaba la foto de mi hija Ángela en una especie de altar lleno de veladoras negras y un trozo de carne, el cual se encontraba en aparente grado de putrefacción, pues había un hervidero de gusanos iguales a los que le habían encontrado a mi hija. Pero lo más curioso era que solo permanecían en la carne y no había ninguno regado por otro lugar. Quise tomar aquello y destruirlo, pero me delataría de inmediato. Seguí buscando entre los varios altares que tenía en su cuarto y en uno de los rincones estaba la foto de Mariana con sus 2 hijos. Ese altar era algo peculiar, pues estaba adornado con fruta, flores y una piedra que tenía ojos y boca pintada, con lo que yo supuse era sangre o alguna pintura muy similar a ella. Debajo de la mesa de noche estaba una foto mía de cuando tenía 6 meses de embarazo y estaba adornada por 7 alfileres en mi panza y una especie de muñeca hecha con mi propia ropa simulando también estar embarazada. Pero lo que me dio tremendo asco fue ver cómo entre las piernas de la muñeca salía una especie de tripa de algún animal, pues comenzaba a despedir un olor bastante fuerte. No podía creer lo que estaba viendo. Me senté por un par de segundos en la cama, cuando veo que debajo de una de las almohadas había una foto de Víctor con los ojos totalmente rayados, con el nombre de su madre y varias fotos de ellas pegadas alrededor. No pude más y salí corriendo sin detenerme a cerrar la puerta. Agarré una maleta y comencé a empacar mis cosas a toda prisa. Pero justo en ese preciso instante comenzaron a darme las contracciones. No podía ser posible que me estuviera pasando eso. Traté de caminar hacia la puerta, pero los dolores cada vez eran más fuertes. En ese momento perdí el conocimiento. Pero saben, recuerdo bien que antes de quedar inconsciente, pude ver a mi hija parada frente a mí. Al volver en sí, estaba en el hospital. Me habían hecho una cesárea de emergencia. Me explicaba la enfermera que se encontraba aplicándome medicamento cuando desperté. Tienes una hija muy valiente, me dijo la enfermera sonriendo. ¿A qué se refiere con eso?, le pregunté un tanto confundida. De no haber sido por tu hija que llamó a la ambulancia, tu bebé hubiera muerto, debido a que tenía el cordón umbilical enredado en el cuello. No podía creer lo que escuchaba realmente. Ángel estaba cuidando de mí
A los pocos minutos llegó Víctor y su madre al preguntarme por el bebé. Le dije que la tenían en la incubadora y que no podríamos verla hasta mañana. La señora salió algo molesta y dijo que se iría a descansar a su casa. Entonces tuvimos tiempo de hablar mi esposo y yo. Le conté todo lo que había encontrado. Pero él se negó a creerme y dijo que lo había imaginado por la anestesia. Que me dejara de cosas porque su mamá en estos momentos necesitaba de mucho apoyo y comprensión, pues estaba bastante afectada por la partida de Mariana y sus nietos, que debería ser un poquito más comprensible porque su madre no la estaba pasando nada bien. Te juro que en ese momento quería golpearlo, pues me hablaba de darle comprensión a la mujer que había acabado con la vida de mi hija. Víctor me dijo que iría a casa a descansar un rato y vería si no necesitaba algo su madre, que al día siguiente regresaría por mí para irnos a casa. Pero no lo podía permitir. Tenía que escapar del hospital porque de lo contrario sería imposible salir de esa casa. Gracias a Dios, tuve una excelente idea y le dije a Víctor que no se preocupara, que se fuera a descansar con su madre, que ella lo necesitaba más que yo. Pues ella se encontraba sola en casa y a mí no me darían de alta hasta el día siguiente, ya por la tarde. Él me dio un beso en la frente y se marchó. Aún estaba bastante dolorida por la cesárea, así que se me dificultaba bastante ponerme de pie. Cuando entró la enfermera para avisarme que mi hija había traído la maleta del bebé, y al abrirla estaba exactamente lo que yo misma había puesto en ella días atrás. Solo había algo que no me esperaba. Dentro de una de las prendas del bebé se encontraba el sobre que Mariana me había dado en el funeral. Ahí me di cuenta de que mi niña seguía cuidándonos. A la mañana siguiente me dieron de alta pasada las 10 de la mañana. Tomé a mi bebé y nos fuimos de ahí. Renté un cuarto de hotel y le pedí a una de mis primas que me fuera a buscar porque necesitaba bastante ayuda. No se imaginan la mejoría que tuve en tan poco tiempo, pues desaparecieron los fuertes dolores de estómago. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente. Un día que tuve que salir al centro comercial, me encontré con Mariana, que al verme corrió y me abrazó. Le correspondí de igual manera, ya que si no fuera por ella, no hubiera tenido la oportunidad de escaparme de ellos. Me invitó a tomar un café y ahí fue que me contó qué había pasado con Víctor y su madre. Fue bastante triste enterarme de que toda la maldad que hizo su madre terminó pagándola a su hijo. Pues después de que te marchara, dijo refiriéndose a mí, Víctor cayó en una terrible depresión y decía ver a tu hija deambular por la casa. Fue tanta su locura que terminó por suicidarse frente a su madre, cortándose la garganta. Por otra parte, su madre comenzó a enfermar misteriosamente, pues aunque era sometida a un sinfín de estudios, nunca pudieron dar con su malestar. La gente que vivía a su alrededor decía que podían escuchar los gritos de aquella desafortunada mujer, y al pasar por su casa en las noches, podían ver a Víctor parado en la ventana acompañado de una pequeña niña. Al morir, la mujer fue llevada a la fosa común, ya que nadie fue a reclamar su cuerpo. Según dicen, un sobrino de ella llegó a reclamar la casa, y después de tirar todo lo que se encontraba en la casa, Víctor y la niña dejaron de verse, pues ahora son locales comerciales, y no se ha sabido que los inquilinos tengan queja alguna. Entrevista de trabajo, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Habían cerrado la maquilladora donde llevaba casi 3 años trabajando, y como yo solía ser el sustento de mi madre, necesitaba encontrar algo rápido. Mi amigo Memo me dijo que habían visto un anuncio en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad. La paga era muy buena, pues decía que eran más de 2,000 pesos por semana. A mí se me hizo bastante extraño, porque era bastante dinero para lo que teníamos que hacer. Aparte de ser cierto, no creía que hubiera aún vacantes. Él dijo que no me desanimara, que por las dudas él mandaría mensaje y me avisaría de inmediato.
Así que después de dejarlo en su casa, yo me dirigí a la mía para darle las malas noticias a mi madre. Aún no llegaba cuando me marcó Memo. Francisco, ya chingamos, amigo. Mañana tenemos la entrevista de trabajo a las 8 de la mañana, me decía lleno de ilusión. ¿Estás seguro, Memo? Le dijiste que iríamos los dos, le respondí emocionado. Ya te dije que sí, Francisco, así que todavía no le cuentes a tu mamá que estamos sin trabajo. ¿Para qué la preocupas? Mejor vamos a ver qué nos dicen mañana y les damos la sorpresa. Le dije que pasaría por él a las 6:30, ya que tenía que disimular que me iría a trabajar, y a esa hora solía salir a diario. Él aceptó y quedamos de vernos al día siguiente. Esa noche no pude dormir. Estaba muy nervioso y no sabía por qué algo dentro de mí no estaba muy convencido con el dichoso trabajo ese. Me levanté con mucha dificultad, pues había pasado muy mala noche, y al verme mi madre me dijo que me quedara en cama, que ella hablaría con mi supervisor para avisarle que estaba enfermo. Le dije que no, que se me pasaría en el transcurso del día, pero insistió tanto en que me quedara en casa que no tuve el corazón para desobedecerla. Así que me fui a acostar nuevamente y le marqué a Memo. Bueno, Memo, perdón, pero no podré ir. Mi madre se ha empeñado en que me quede en casa. No mames, Francisco, es nuestra oportunidad de salir adelante. Luego no te quejes cuando se te acaben tus ahorros, y me colgó molesto. Horas más tarde entró mi madre bastante preocupada. Dijo que había ido la mamá de Memo a buscarlo, porque él nunca se tardaba en llegar a casa y en algunas ocasiones que lo hacía solía avisarle. Yo, algo adormilado, aún le pregunté por la hora y me quedé bastante sorprendido cuando me dijo que eran casi las 6 de la tarde. Me levanté a toda prisa y comencé a marcarle, pero el teléfono sonaba apagado. Pasaron las horas y Memo seguía sin contestar. Casi a las 11 de la noche, la mamá de mi amigo volvió a mi casa y ahí fue donde le tuve que decir la verdad, que nos habían corrido del trabajo y que Memo había visto una publicación en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad y que hoy teníamos una entrevista de trabajo, que yo no había podido asistir porque me sentía bastante mal. Me dijo que le diera los números de los que le darían el trabajo, o cuando menos la dirección para saber si se había presentado. Pero la verdad, yo no sabía nada de eso, pues Memo era el que se había encargado de contactarlos. Pasaban y pasaban los días y de él no se sabía nada. Comenzaban a reportar jóvenes desaparecidos en mi ciudad, y eso cada vez me ponía más nervioso, pues unos vecinos míos también habían desaparecido, y lo último que se supo de ellos, según su familia, fue que habían acudido a una entrevista de trabajo. Comenzamos a ayudarle a la mamá de Memo a buscarlo en las cárceles, en los hospitales, pero no había rastro de él por ningún lado. Un día, mientras veía la televisión, pasaron un reportaje de un campo de entrenamiento de los sicarios del cartel de los Maderos, que habían encontrado a las afueras de Chihuahua. Allí estaban entrevistando a uno de los jóvenes que rescataron, y por fortuna lo reconocí de inmediato. Era mi vecino Tomás. A pesar de que era bastante noche, fui y le tocó enseguida a mi vecina para informarle lo que acababa de ver. Se puso feliz de saber la noticia y yo también, pues según dijeron, rescataron a 25 jóvenes más. Era muy probable que estuviera Memo entre ellos. Quedamos de que iríamos a la fiscalía a primera hora, y así lo hicimos. No quise avisarle a la mamá de Memo, para que fuera una sorpresa, pero desafortunadamente no había nada de información sobre él. Nos pidieron que regresáramos al día siguiente, pues empezarían a tomar las muestras de ADN por la mañana para compararlas con los restos que habían encontrado. Me quedé parado sin poder decir palabra alguna, porque todo esto me parecía una muy cruel película de terror. Cuando de repente llega mi vecina y me dice que nos tenemos que ir antes de que oscurezca, porque según las recomendaciones de la fiscalía, era no andar de noche con su hijo, para evitar que los sicarios se lo volvieran a llevar. Me partió el corazón ver nuevamente a mi vecino, porque se encontraba bastante golpeado y muy delgado. Al llegar a casa, mientras mi vecina le preparaba la cena, le pregunté que si en ese campamento había visto a Memo, ya que ellos habían desaparecido 2 días después, y él me dijo entre llantos: sí lo vi, Francisco, pero no quiero hablar de eso. No me obligues a recordarlo. Tomás, sé que no ha sido fácil por lo que has tenido que pasar,
pero gracias a Dios tú ya estás en casa y la mamá de Memo aún tiene la ilusión de encontrarlo. Tienes que ayudarnos. Mira, solo te diré que no lo busquen más. Memo ya no va a regresar. Al escuchar eso, la madre de Tomás se acercó y le dijo: hijo, tienes que ser fuerte. Tienes que decirles exactamente lo que pasó con ese muchacho. No sabes la angustia que siente uno como mamá, el no saber de ustedes. Gracias a Francisco nos enteramos de que te tenían en la fiscalía. Ahora a ti te toca ayudarlo. Hazlo por su madre que está desesperada. En ese momento Tomás se acomodó en el sillón y comenzó a relatar lo siguiente. Mira, yo vi el anuncio en Facebook y la verdad lo primero que me llamó la atención, para ser honesto, fue la paga. Así que no dudé ni un minuto de enviarles mensaje. Para mi sorpresa, me contestaron de inmediato. Me dijeron que les diera un número para comunicarse conmigo y así lo hice. Cuando mucho pasó una hora cuando me marcaron y me dijeron que les indicara algún punto que me quedara cerca, entre el centro y mi casa, y al preguntarles el porqué de su petición respondieron que porque la empresa contaba con transporte para sus empleados y de ser elegidos tenían que trazar la ruta para recoger el personal. Así que sin pensarlo les di el punto, sin hacer más preguntas. Quedaron de recogerme a las 8:30 de la mañana y me pidieron que fuera muy puntual y que llevara ropa cómoda porque nos harían un examen físico. En ese momento Tomás comenzó a llorar. Después de darle algunos minutos para que se tranquilizara, procedió con su relato. Llegaron puntuales al punto de encuentro donde habíamos acordado el día anterior. Lo único extraño que noté fue que llegaron en una camioneta de caja y no como las que suelen usar los que transportan personal. Le presté mucha atención y me subí ahí. Ya venían 4 chicos más. Anduvimos por toda la ciudad recogiendo a otros chicos hasta que se nos dieron las 11 de la mañana. Cuando de repente agarramos carretera, yo empecé a ponerme bastante nervioso, porque uno de los jóvenes comenzó a pegarle en el vidrio, pero estos no se paraban. Comenzamos a hablar entre nosotros y acordamos que al llegar al sitio donde nos llevarían, nos bajaríamos corriendo, pero que lejos estábamos de todo eso, pues al llegar al lugar de destino, nos encontramos con varios hombres armados. Uno de los que venían conmigo pegó un brinco y comenzó a correr sin rumbo fijo. Cuando el que iba manejando la camioneta comienza a dispararle en repetidas ocasiones hasta quedar tirado en el suelo. A ver, cabrones, nos dijo uno que estaba al mando. Ya valieron madre. Entréguenme todos sus celulares, nos decía mientras pasaban otros 2 revisándonos todo. Aquí les tiene que quedar algo muy claro. El que se las dé de valiente, lo mato. El que quiera pasarse de listo, lo mato. De ahora en adelante ustedes trabajan para el cartel de los Maderos. ¿Hay alguien que no quiere estar aquí? Todos estábamos callados. Nadie respondía por temor a lo que habíamos visto minutos antes. Aquí vienen a chingarle y a dar la vida por su patrón, ¿me entienden? Vayan y traigan esos palos para que empiecen a hacer sus casas, nos dijo señalando una pila de tablas. Y al caminar por ella descubrí que detrás de esa pila de tablas estaban 2 jóvenes desnudos colgados de un árbol. Creí que estaban muertos hasta que uno comenzó a quejarse. Y lo peor no fue ver en las condiciones en las que estaban, fue ver de quién se trataba. Al acercarme para auxiliarlo me di cuenta que era Memo. A pesar de que estaba con la cara desfigurada, pude ver el tatuaje que días atrás se había hecho con mi primo el Güero. Memo, ¿eres tú?, le decía susurrado. Tomás, ayúdame, por favor, me decía. No sabía qué hacer o cómo ayudarlo. El resto de los muchachos solo se quedaban mirándonos sin poder hacer nada. Eso provocó que los sicarios fueran de inmediato a ver qué era lo que estaba pasando, y uno de ellos nos dijo: miren, hijos de la chingada, véanlos bien, porque es lo que les va a pasar si se quieren escapar. Sacó un cuchillo y comenzó a cortarle los genitales a ambos. Estos comenzaron a gritar de dolor, y al caer su miembro, ese maldito se los puso en su boca para que dejaran de gritar. Después de un rato sacó su pistola y les dio un tiro en la cabeza a cada uno, provocándoles la muerte. Nos ordenó que los bajáramos y los comenzáramos a destazar. Nos dieron un par de cuchillos e improvisamos una mesa para comenzar a cortar.
Uno de los muchachos se negó a hacerlo, así que el hombre que había asesinado a Memo dijo que serían 3 los que cortaríamos y no 2. Al voltearlo a ver sorprendidos, este desenfundó su pistola y le dio 4 balazos al chico. Te juro que no quería hacerlo, me decía entre lágrimas, pero tenía miedo. Lo sé, Tomás, le decía para tratar de consolarlo. ¿Y qué hicieron con los cuerpos? Después de cortarlos, nos obligaron a comerlos. Yo me vomité en 2 ocasiones y esto provocó que me golpearan hasta desmayarme. Cuando desperté, estaba al lado de los restos de Memo. Me levanté de inmediato y la mayoría dormía, así que para evitar recibir una segunda golpiza, me fui a acomodar donde estaba el resto de mis compañeros. Los siguientes días no fueron mejores, porque nos despertaban a las 4:30 de la mañana a descargar camiones que llegaban con marihuana o cristal. Después teníamos que pesar y empaquetar. Seguido de eso, nos hacían correr por el monte durante horas sin agua ni comida. También nos hacían pelear entre nosotros para su diversión. ¿Y nunca les daban de comer?, le pregunté curioso. Sí, nos daban una sopa instantánea en la noche, y cada que había muerto era 1 o 2 pedazos de carne. ¿Cómo se tenían que comer a sus compañeros, Tomás?, le dije sorprendido. No solo a los compañeros, también a los contras que agarraban. Después de torturarlos, era regla que debíamos comer un pedazo de ellos. Según decían, eso nos volvería inmortales. Pero qué fregado, eso nos provocaba fuertes dolores de estómago y vómitos continuos. Un día llegaron con más de 100 pollos asados, ya que éramos bastantes en el campamento porque diario llegaban camionetas llenas de jóvenes ingenuos como nosotros. Ese día comíamos de lo mejor: pollo, carne, cerveza. Incluso llevaron 10 mujeres para todos los que estábamos ahí. No creo que fueran prostitutas, porque también las tenían bien golpeadas. Aparte las amarraron de las manos a unos postes. Clavaron unos palos en el suelo donde les amarraron los pies para que los tuvieran abiertos. Y allá abusaban de ellas las veces que quisieran esos malditos desgraciados. Tomás, ¿tú tuviste algo que ver con alguna mujer de esas? ¿Cómo se te ocurre, Francisco, si lo único que provocaba eran todo menos atracción sexual? 2 de las muchachas se murieron en el acto, pero los jefes estaban tan drogados que eso les importó poco. Otros de los muchachos que ya llevaban más tiempo que yo, de inmediato hicieron fila para estar a la par de ellos. Era una locura. Tenían más fila las 2 chicas muertas que las 8 que seguían con vida. Yo me fui a dormir cerca de las 10 de la noche, porque todo ese ambiente me tenía asqueado. Me quedé profundamente dormido. Yo supongo que era por todo lo que había comido, y cerca de las 6 de la mañana, un compañero me despertó exaltado. «Levántese, compa, que ya nos vamos», me decía. Yo aún adormilado le preguntaba que a dónde. Vamos a tener un enfrentamiento en Camargo, y dicen que si salimos con vida, nos van a dejar irnos a nuestras casas. Así que hay que darnos con todo, me decía mientras me ayudaba a ponerme de pie. Yo no creía que fuera posible, pero necesitaba aferrarme a algo para soportar esa vida de mierda. Nos comenzaron a acomodar en las diferentes camionetas y para mi mala suerte, me había tocado en la camioneta del maldito que había matado a Memo. Aunque ese fue el motivo por el cual sigo con vida. Todo el camino me fui muerto del miedo, más que por el enfrentamiento. Era por las personas que iban conmigo. Nosotros íbamos al frente de las 22 camionetas que llevábamos. Pero justo 15 minutos antes de llegar a Camargo, comenzamos a quedarnos atrás, hasta perderlos de vista por completo. Nos metimos a un oso, donde tardamos casi media hora, hasta que volvimos a tomar camino. Al llegar vimos que las cosas estaban feas, pues de los 70 que íbamos, solo 10 quedaron con vida. Al ver eso, emprendimos la huida porque comenzaron a dispararnos. Ahí me di cuenta de lo cobardes que en verdad eran. Llegamos nuevamente al campamento y me sorprendió bastante que hubieran varios nuevos. Sentí pena, pues sabía lo que les esperaba. Estábamos trabajando como siempre, cuando comenzaron a escucharse unos helicópteros y escuchamos que gritaban. ¡Nos cayeron! Cuando de inmediato nos tiramos al piso al escuchar tremenda balacera. Entraron los soldados a toda prisa, y uno de los que nos tenía ahí se hizo pasar por secuestrado. Después de que nos sacaron de ahí, pude ver que la mayoría fueron abatidos a mano del ejército. Ya cuando nos trasladaban, me acerqué a uno de los soldados y le dije que ese no era secuestrado.
sino uno de ellos. Le empecé a relatar a todo lo que fuimos obligados. Le pusieron una santa golpiza frente a nosotros y el soldado me permitió darle uno que otro golpe. Por eso es que te digo, Francisco, que ya no busquen más a Memo. Creo que merece ser enterrado con dignidad, dijo su madre. Así que gracias a Tomás fueron encontrados los restos de varios jóvenes y pudieron regresar a casa. Y solo les doy un consejo: cuidado con las tentadoras ofertas de trabajo. No vaya a ser que te pase lo mismo que a estos jóvenes. Trovadores, en la descripción y comentario fijado el link de mi nuevo canal de creepypastas. Suscríbete. La venganza de Iván, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. En la descripción el link de su página de Facebook. Visítala. Nunca creí pasar por esta pena tan grande, ni mucho que la justicia nos dejara solos cuando más lo necesitábamos. Mi hijo Iván decidió estudiar la carrera de arquitecto en una universidad privada. Lamentablemente, no teníamos los recursos para apoyarlo, así que él, en su afán de no dejar sus sueños, trabajó duramente para poder sacar su carrera adelante. Estábamos orgullosos de él. Lo único que me incomodaba era que él se codeaba con jóvenes que no eran de su misma clase social. Los primeros semestres le hicieron la vida de cuadritos, ya que él, al no tener dinero, mi hijo tenía que trasladarse en autobús y no en coche o con chofer como el resto de sus compañeros. Pasaban los meses y mi hijo se ganó el respeto de esos monstruos. Te preguntarás por qué les llamo así. Resulta que unos días antes de graduarse decidieron hacer un viaje de fin de curso a Acapulco. Mi hijo, por obvias razones, no iría, así que sus compañeros hicieron una coleta para pagar el viaje de Iván. Él estaba feliz, se sentía por fin aceptado. Mi esposo le había dicho que no fuera, pero era tanta su ilusión que terminó por aceptar. Esto que te describiré a continuación, no sé hasta qué punto sea verdad, ya que hubo varias versiones de los hechos. Se dice que llegaron al hotel alrededor de las 3:30 de la tarde y enseguida se metieron a la alberca y comenzaron a beber. Casi a las 8 subieron todos a sus habitaciones a descansar un poco, ya que a las 10 de la noche habían acordado ir al antro de moda. Cuenta su compañero y único amigo Rafael que Iván ya estaba bastante tomado, motivo por el cual le insistió Rafael que no fueran, que mejor se quedaran a descansar. Pero a las 10 de la noche tocó a la puerta a Ricardo. Ese muchachito era el peor de todo. Incluso varias veces quisieron correrlo de la universidad. Pero como sus papás terminaban donando una fuerte cantidad de dinero a la escuela, lo dejaban permanecer ahí. Ese desgraciado de Ricardo entró junto con 4 jovencitos más y les dijo que era la hora de la fiesta, pero al negarse a ir, él se enfureció y les dijo que él no había pagado el viaje a un muerto de hambre, refiriéndose a mi hijo, para que se viniera a dormir. Rafael trató de calmarlo, incluso le propuso pagar la parte que había gastado en Iván, pero él se negó, argumentando que ahora tenía poder sobre él. ¿Quién demonios puede pensar de esa manera?, le dijo Rafael molesto, tratando de evitar que se llevaran a mi hijo, y esto ocasionó que los otros 4 le dieran una paliza a Rafael hasta dejarlo inconsciente. La paliza fue tal que quedó tirado en el suelo, hasta que la señora del aseo del hotel lo encontró cuando iba a limpiar su habitación. Rafael estuvo internado por 3 días debido a las lesiones, pero eso no fue impedimento para que el resto de su grupo siguiera con sus vacaciones. Rafael estaba muy sentido con mi hijo por no haberlo ido a visitar en esos días, pero fue cuando salió que se dio cuenta que mi hijo se había esfumado. Estaban sus cosas tal cual las había dejado desde que llegaron. Estuvo preguntando por él, pero nadie sabía del paradero de Iván. Él nos llamó por la mañana y dijo que era urgente que estuviéramos allá, ya que él había hablado con compañeros, personas del hotel, hospitales, incluso al reclusorio, pero nadie podía dar informes de él. Yo no pude contener el llanto, ya que no tenía la posibilidad económica de viajar en ese momento, a lo que Rafael se ofreció a pagar los gastos míos y de un acompañante. Llegamos por la noche y él fue a recogernos. Estaba bastante golpeado aún. Nos llevó con Ricardo a enfrentarlo, y él, como todo niño rico, malcriado, nos cerró la puerta en la cara. Fuimos a poner una denuncia por la desaparición de mi hijo y las lesiones de Rafael,
y casi de inmediato fueron por Ricardo y los 4 jovencitos. Estábamos en la fiscalía cuando vimos que llegaron con ellos esposados. Yo no quería dañarlos, solo quería que me dijeran dónde estaba mi hijo. Justo cuando ya nos íbamos para el hotel, vimos cómo salían esos desgraciados riéndose y gritando como si esto fuera un juego. Me regresé a gritarles el porqué de su liberación y solo se limitaron a decir que eran órdenes de arriba, que si yo sabía lo que me convenía, ya no le moviera. Estaba desesperada, mi única esperanza era que la policía me ayudara, pero veo que pudo más el dinero que la vida de mi hijo. Le dije a Rafael que no me iría hasta encontrar a mi Iván. Cuando íbamos rumbo al hotel, empezó a sonar una canción que solía gustarle mucho a mi hijo y comenzamos a recordar momentos felices que habíamos tenido con él. Justo antes de terminar la melodía, empezó a haber algo de interferencia y todos pudimos oír claramente la palabra mamá. Fue algo tan sorpresivo que Rafael enfrenó de golpe. ¿Escucharon eso?, dijo a estarse sorprendido. A lo que yo le respondí que sí, que era la voz de mi hijo. Estos desgraciados me lo mataron. Calla, mujer, me respondió mi esposo. Iván está vivo. Pusimos el coche nuevamente en marcha y al llegar al cuarto de hotel estaban las cosas de mi hijo todas revueltas y había bastante tierra por doquier. Pero solo del lado de Iván. Del lado de Rafael estaba extremadamente limpio. Como era ya de madrugada, limpiamos con lo que pudimos nosotros mismos. El resto de la noche fue imposible dormir ya que podíamos escuchar pasos en todo el cuarto. Incluso en varias ocasiones abrieron la regadera y al ir a cerrarla, el baño estaba totalmente lleno de tierra. Casi al amanecer, escuchamos el llanto de un hombre, pero al encender la luz no había nadie. Rafael nos llevó por algo de desayunar y nos comentó que todo lo que había pasado en la noche eran señales, que a lo mejor Iván estaba tratando de comunicarse con nosotros. «¿Pero qué cosas dices, muchacho?», le respondió mi esposo. «Mire, señor, con todo el respeto, esto no es normal y no pueden negármelo. En la mañana hablé con mis papás y le conté lo sucedido. Ellos apreciaban mucho a Iván y me pidieron que lo llevara con su padrino. Mis padres aseguran que él lo encontrará». «¿Y quién es su padrino, Rafael?». «No podemos ir molestando a tu familia. Ya suficiente es con que nos hayas pagado el viaje y nos estés ayudando». «Creo que no me estoy explicando. Mis padres practican la santería desde hace muchos años. Solo la usan para protección de ellos y sus negocios. Mis padres estaban a punto de la quiebra, pero su padrino los ayudó y ahora, gracias a Dios y a él, son personas muy exitosas». «Ay no, mijito, eso debe costar una fortuna. Y como te podrás dar cuenta, no tenemos ni en qué caernos muertos». «No se preocupen, mis padres acordaron pagar todos los gastos. Ellos también quieren que encontremos a Iván, pero para eso hay que viajar, hoy mismo a Veracruz. Él es una persona muy ocupada, pero por cariño a mis padres nos atenderá de inmediato». Así que después de desayunar nos fuimos directo hacia el aeropuerto. Hicimos 2 horas 45 minutos demasiado rápido para la distancia que es. Ahí nos esperaba una camioneta muy lujosa que había mandado el mentado padrino a recogernos. Yo esperaba que nos llevaran un cuartito en un patio para darnos una limpia o algo así. Pero vaya sorpresa que nos llevamos a llegar a una casa hermosa y muy grande. Se podía ver a simple vista que había dinero. Al entrar nos dimos cuenta que se encontraba varias gente esperándolo, pero era pura gente elegante. No sabía que los de dinero acudían con esta clase de personas. Cuando nos pasaron inmediatamente, dijo alto: «No pueden pasar todos». «¿Cómo?», le respondió Rafael. «Padrino, mis padres esta mañana me dijeron que usted estaba de acuerdo en que viniéramos los 3. «Así es, muchacho, pero ustedes son 4 y no 3. «¿Pero qué demonios?», dijo mi esposo. «¿Cómo es que dices que somos 4 si eres ciego?». Yo, algo penada, traté de disculparme por las palabras tan ofensivas de mi esposo, y el padrino me respondió: «Tranquila, mujer. Habla su dolor de padre.
y en efecto, soy ciego, pero eso no me impide que pueda ver lo que el ojo humano no. Y si les digo que no vienen solos, es porque un joven desnudo viene tras de ustedes. ¿Y quién es, padrino?, le preguntó Rafael. Él se quedó viendo fijamente a mi lado derecho y empezó a preguntar: ¿qué es lo que buscas de estas personas, muchacho? ¿Por qué los sigues? ¿Quién eres? Su nombre es Iván, dijo el padrino, y dice ser hijo de ustedes. ¿Eso es verdad? Yo comencé a llorar nuevamente y mi esposo se rehusaba a creer en eso. Le dijo que los padres de Rafael le habían dicho lo de mi hijo, que todo eso era un truco para sacarle dinero. A ver, muchacho, ¿puedes decirme algo que solo tú y tu padre sepan para que me permita ayudarte? Se quedaron callados por largo tiempo y cuando mi esposo estaba por marcharse, se cerró la puerta de golpe y dijo: ¿sabes que aún conserva el reloj que le diste el día que fueron a pescar, cuando tú y tu esposa se iban a divorciar? Le dijiste que como quisieras que ese reloj fuera mágico y pudiera regresar el tiempo para no haber discutido de esa manera con tu madre, que me sirviera para recordar que en cuestión de segundos puedes acabar con tu familia. Mi esposo cayó al suelo llorando. ¿Ahora me crees?, dijo el padrino. Él solo asintió con la cabeza. ¿Pero dónde está, padrino? Muchacho, muéstranos dónde estás. Él se niega, está avergonzado. Siente que les ha fallado y no quiere que lo vean así. Eso no importa, hijo, le gritaba yo a la nada. Siempre estaremos orgullosos de ti. Dame la oportunidad de abrazarte por última vez. Se me parte el alma de no encontrarte. Le pidió a Rafael que se acercara y después de susurrarle algo, nos dijo que el padrino viajaría de regreso con nosotros, que si no teníamos inconveniente alguno. Aceptamos de inmediato y nos fuimos. Fue algo tan sorprendente porque al llegar a Acapulco y al subirnos al coche del padrino, puso su mano sobre la pierna de Rafael y este comenzó a conducir, como si alguien lo estuviera guiando. Estaba como en trance, no hablaba ni miraba para otro lado que no fuera enfrente. Traté de hacerle algunas preguntas, pero el padrino ponía su dedo en su boca como diciéndome que me callara. Después de hora y media de camino, Rafael saca su teléfono celular y comienza a decir: sí, bueno, con la policía acabamos de hallar un cuerpo en el kilómetro tal. ¿Pero de qué demonios habla este muchacho?, pensaba. ¿Cuál cuerpo si estamos en carretera? A los pocos segundos vi el kilómetro que había mencionado. Se enfrenó y puso las intermitentes. Se bajaron del carro Rafael y el padrino y nosotros detrás de ellos. A ver, muchacho, ya estamos aquí. Muéstranos dónde estás. La mano de Rafael señaló un gran arbusto seco que se encontraba como a 50 metros. Mi esposo corrió hacia aquel arbusto y comenzó a buscar. Cuando lo vemos que comienza a llorar y a jalarse el cabello. No, por favor, no. Esto no puede ser posible. Corrimos a toda prisa y efectivamente, ahí estaba el cuerpo de mi hijo desnudo, tapado solo con un montón de basura. Estaba totalmente golpeado. Incluso cuando lo sacamos de entre los arbustos, nos dimos cuenta que tenía un enorme palo metido en el recto. Esto terminó de destrozarnos. ¿Pero qué te hicieron, mi amor?, le decía a mi esposo. ¿Qué fue lo que te hicieron esos malditos malnacidos? Que sienten que por tener dinero pueden acabar con la vida de personas tan buenas como tú. En ese momento llegó la policía y el CEMEFO a levantar el cuerpo. El padrino nos dijo que Iván quería venganza. Nos describió con detalle todas las torturas y humillaciones a las que fue sometido. ¿Y por qué? ¿Por qué le hicieron todo esto?, dijo Rafael, que también estaba vuelto nada. Porque el joven Ricardo estaba enamorado de él, y al no ser correspondido por Iván, se enfureció tanto que se volvió loco hasta matarlo. Ricardo es gay. No puede ser posible. ¿Y qué podemos hacer para que Iván se vaya en paz? Nada, él no se irá de aquí hasta no haber cobrado venganza. Solo nos queda ponerle su vaso con agua y una veladora para que no se pierda en la oscuridad. Y por nada del mundo
deben permitir que se quede sin luz. Con el corazón destrozado, nos regresamos nuevamente a nuestra ciudad. Los padres de Rafael nos ayudaron con el traslado del cuerpo de mi hijo, y en el funeral estuvieron compañeros, maestros, vecinos, y cerca de las 9 de la noche se atrevió a llegar Ricardo, con un gran arreglo de flores. Mi esposo y Rafael, al verlo, lo echaron de inmediato con su ola de asesinos. Ese día en la noche comenzó la venganza de mi hijo. Se cuenta que al salir del funeral se fueron a tomar. Estaban muy ebrios y estaban conduciendo a alta velocidad, cuando repentinamente se tronó una de las llantas, provocando que ésta perdiera el control y se volcara. Afortunadamente, perdieron la vida 3 de los 5 jóvenes que iban. Uno de los que quedó vivo le tuvieron que amputar ambas piernas. Y por último, Ricardo, que era el que iba manejando, perdió un ojo. Y ni con todo el dinero que tenían los papás pudieron hacer algo para ayudarlo, ya que también los padres del resto de los chicos tenían mucho dinero y no pudieron callarlos como lo hicieron con nosotros. Ricardo fue sentenciado a 30 años de prisión por homicidio imprudencial. Y si ustedes creen que ahí termina todo, se equivocan, porque por medio de Rafael nos enteramos que Ricardo le dicen la tuerta y que es la mujer de medio penal. Lo han abusado infinidad de veces, incluso se rumora que lo han obligado a comer su propio excremento. Después de 2 años regresamos con el padrino a llevarle un presente por todo lo que nos había ayudado con mi hijo. Y vaya sorpresa que nos llevamos al ver lo que ya tenía un ojo. Mi esposo le dijo que le daba gusto que al menos ya pudiera ver el mundo de los vivos y no solo de los muertos, a lo que él respondió con una gran sonrisa: este regalo me lo hizo tu hijo. Fue cuando entendí que el ojo que había perdido Ricardo ahora le pertenecía al padrino. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Deja un like y un bonito comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. El Nahual y el viejo Felipe. Escrito y adaptado por Chemo San Juan. En la descripción, el link de su canal de YouTube y su página de Facebook. Síguelo. El viejo Felipe era un humilde campesino del estado de Oaxaca, cerca de Pinotepán. Él se dedicaba al comercio, a compra y venta de animales como borregos y chivos. Cierto día estaba triste, pues no completaba el dinero para comprar 2 sementales doppel de borregos, y con desilusión pateaba la tierra y pasó a ir caminando en el cerro del pueblo, cuando de la nada salió su compadre Cirilo y le preguntó: ¿qué te pasa, compadre? ¿Por qué tan triste y tan buena que es la vida? El viejo Felipe contestó: gracias a Dios, a ti no te falta nada, compadre. Tienes buena casa, tu carro, tu dinerito y diario para comer. Lo más extraño de todo, que no sé ni a qué te dedicas. Al final solo le pido a Dios te siga ayudando, compadre. El anciano contestó: solo 5,000 pesos de plata, compadre. Y tenía un pedido para llevar 2 animalitos a vender, pues es día de mercado, pero no contaba con que salieran más caros. Cirilo se compadeció y le dijo: mire, ponga atención, compadre. Yo lo voy a llevar a donde están los mejores animales para vender, pero te seré honesto con tus 5 pesos, pues no comprarás a un perro. Ahora vas a saber cómo yo he hecho mi fortuna y de dónde saco mis ganancias. Acompáñame a lo alto de la montaña, a donde están esos ranchos grandes. Allí conseguiremos a tus animalitos. Eso sí, de plano, de una vez te advierto que no será fácil el camino. Siguieron toda la tarde hasta que oscureció y pasaron cerca del río donde el viejo Felipe tumbó a una joven bruja años atrás. Él tuvo un poco de miedo, pero por pena su compadre no lo demostró, y como pudo fue arriando a sus burros, que traían un poco de frijol y maíz para vender. En ese pueblo que les quedaba a medio día de camino, siguieron su ruta y casi al dar la 1 de la madrugada, Cirilo le comentó: párese por favor hasta aquí, compadre. Espérame y escuches lo que escuches, veas y oigas cosas raras, no te metas, ni salgas huyendo. De favor que nada te pasará. Tú solo nada más callado.
Cirilo se metió atrás de unos árboles secos y oscuros y el abuelo permaneció unos minutos sentado en una piedra, cuando de pronto escuchó cómo el compadre gritaba horriblemente y se revolcaba a la derecha y a la izquierda. Felipe, preocupado por él y a la vez con curiosidad, no se aguantó y se fue a verlo. Él vio cómo su compadre daba marometas en la hierba, al tiempo que en cada una se convertía en un animal, parecido a un enorme perro. Al cabo de unos 5 minutos, el compadre se levantó transformado en un aterrador ser híbrido, parecido a un lobo y perro, de un descomunal tamaño, el cual era impresionantemente fuerte, con enormes músculos y una mandíbula o boca en hilera de dientes tan filosos como navajas, el cual acercó su boca a Felipe y le dijo: «Ya vente, compadre, vámonos, no me tengas miedo que nada te haré. Es hora de trabajar». Así es como hice mi fortuna. El abuelito con mucho miedo le pidió permiso a sus piernas para caminar, pues estaba pasmado de la impresión de ver que su compadre era un gran nahual, un ser supremo del bosque, y como pudo caminó atrás de él, esperando a que no lo atacara, o peor aún, lo devorara. Caminaron 1 hora más hasta que el compadre nahual le dijo: «Hasta aquí, compadre, espéreme atrás de esos árboles y no se vaya sin mí, ¿ok? Que yo regreso en un momento». El gran nahual se marchó y antes del amanecer él ya traía en su lomo un cerdo, 3 gallinas y un guajolote y 2 borregos enormes de gran raza de las más caras de la región. «Ahora sí, compadre, ya terminamos, vámonos al pueblo a venderlos». El abuelito, impresionado de ver lo que el compadre había hecho, caminó atrás de él, pues este llevaba impresionantes animales atrapados, y temeroso ya no preguntó nada. Y justo al amanecer, el nahual se transformó en humano de nuevo, y el abuelo no hallaba cómo darle las gracias, y solo exclamó: «Compadre Cirilo, tome los 5 pesos y perdóneme por darle tan poco por estos animales que valen como 100. El compadre muy amablemente replicó: «No te preocupes, Felipe, con que guardes mi secreto estoy por bien pagado». Esa tarde de la venta de los animales, comieron y bebieron en ese pueblo y regresaron antes del oscurecer, montados en los burros, que por cierto, el que montó Cirilo venía temeroso, pues estos animales sin duda conocen el poder de un nahual, como lo era Cirilo, el viejo compadre de Felipe. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Eva Peldaño. Trovadores, tenemos un relato más. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Comunidad Nahual de Veracruz. Dicen los campesinos de estos lugares que cuando viajes en la carretera y más de noche, tengas mucho cuidado de no detenerte por cosas extrañas que veas, ya que la mente puede engañarte, y si miras cosas fuera de lo normal, mejor corre o márchate de allí antes de que sea demasiado tarde, pues existen fenómenos difíciles de entender donde tu vida correrá peligro, tal vez ni vivas para contarlo. Hace justo 4 años decidimos hacer una excursión a Catemaco, Veracruz, pero por retrasos nos ganó la oscuridad y estábamos a 1 hora de llegar a nuestro destino. Cuando yo decidí manejar la camioneta en lo que mis amigos descansaban, después de unos 10 minutos, algo enorme y de color negro se cruzó en mi camino y lo arrollé sin querer. Era del tamaño de un oso y lo lastimé de un costado y salió expulsado a un lado de la carretera. Del fuerte frenón, mis acompañantes despertaron asustados. Pensaron que habíamos chocado. De los 7 que viajábamos, 5 nos bajamos a ver qué animal era y con una lámpara lo revisamos. Al alumbrar el cuerpo, lo primero que vimos fue que este animal traía una pata trasera como de un hombre y quedamos horrorizados de pensar que habíamos atropellado a un campesino. Pero al alumbrar el cuerpo por completo, este era de un perro de dimensiones descomunales de color negro, que era aproximadamente de unos 2 metros de largo, sin contar la cola, pero con rasgos humanos. Era un híbrido, mitad hombre, mitad animal. Todos quedamos paralizados del miedo. En minutos se fue juntando la gente de allí, cerca, y con curiosidad se fueron a asomar, pues pensaron que habíamos matado a uno del pueblo por accidente.
Ellos con antorchas se alumbraron para reconocer el cadáver, pero al notar que este no era humano, pálidos y con temor nos obligaron a retirarnos de allí, pues lo que teníamos frente a nuestros ojos era un nahual. Esta bestia llevaba meses atemorizando a esos campesinos, al grado que en las noches encerraban a sus niños y ocultaban a las mujeres, pues cada noche atacaba a su ganado y devoraba a sus caballos, vacas y chivos, los cuales amanecían sin gota de sangre. Este nahual era el terror en este pequeño poblado. Ya tenían meses siguiéndolo, pero jamás lograron alcanzarlo. Era veloz y muy salvaje, inclusive evadía las trampas que ponían en el camino. Ellos nunca pudieron cazarlo, y nosotros por accidente lo habíamos matado. No dejaron que le tomáramos fotos ni videos, dijeron que corríamos peligro, pues un nahual jamás caza solo, y posiblemente a lo lejos nos estuviera esperando otro para vengarse. Salimos de esa carretera como pudimos. En el camino nadie dijo nada, no teníamos explicación de lo que vimos. Después de manejar un poco, el camino se volvió más oscuro y decidimos acampar para descansar un poco y esperar el amanecer para poder llegar a nuestro destino. Pero allí comenzó esta pesadilla. Al colocar la tienda de acampar, ya cuando estábamos durmiendo, algo extraño se trepó la camioneta y comenzó a rayarla. Era como si le pasaran un filoso cuchillo y una enorme mano. Por miedo no salimos a mirar, y no era uno, se escuchaban muchos. Creo yo que eran varios nahuales, los cuales gemían como perros. Gracias a Dios no nos olieron, pues con facilidad podían matarnos. Estábamos a merced de estas criaturas. Ya casi al amanecer se retiraron para no volver y subimos a lo que quedó de la camioneta y llegamos a Catemaco, pero en ese pueblo no fuimos bien recibidos. En ese pueblo muy conocido compramos el periódico, asustados pues habíamos matado a una persona tal vez con una enfermedad genética o peor aún, con alguna discapacidad, la cual confundimos con una especie de animal. Pero los periódicos no decían nada y varias personas nos retaban con la mirada y con un gran odio casi nos expulsaban de sus tierras. No había duda, estábamos increíblemente ante un pueblo de nahuales, los cuales no nos querían allí. Ya solo compramos comida para el regreso y decidimos jamás volver a ese pueblo. Con mucho miedo lo abandonamos y estamos seguros que allí habitan docenas de aterradoras bestias sedientas de sangre. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de Osvaldo. Trovadores, recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando un like y un bonito comentario. Eso nos ayudaría muchísimo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones.